Jueves, día de compartir, ya saben, 2 que sí, 1 que no. Hoy tenemos un programa muy especial. Empezaremos con Carlos Piñel, que ha publicado una antología poética de Claudio Rodríguez con pinturas suyas. Luego hablaremos con una grande de nuestro teatro, de la escena española, con María Luisa Merlo, que visita Zamora. Su obra de teatro estará en el Ramos Carrión este sábado. Terminaremos con un restaurante mítico de la provincia que lamentablemente se van a jubilar, como son el restaurante La Moña. Pero en un principio empezaremos visitando un local, en este caso, como ella misma dice, una sala de máquinas. Visitaremos el local de Ana Zaragoza. Hola Rafa, ¿qué tal? Qué bien que hayas venido a mi sala de máquinas. A lo que tú llamas local, yo le llamo sala de máquinas, porque aquí es donde se hace todo. Aquí es donde pinto los pañuelos. En este espacio, quizá quisiera un espacio mayor, pero el alma que tiene este espacio es especial. Además ahora lo cogemos con una luz muy buena. Bueno, yo he dejado esto así un poco para que veas que yo los pañuelos, cuando los pinto, primero hago una base de color y los monto con unos bastidores, unas mesas bastidores que tengo y unas chinchetas. O sea, digamos que no es nada del otro jueves el montaje. O sea, esto es estirar la tela para luego poder... ¡Uy, que se me ha ido por allí! Para luego poder pintar sobre ella. Tiene que estar tensa. ¿Ok? Entonces, pues nada, tensamos la tela. Lo voy a hacer rapidito, ¿vale? Así una pequeña muestra, que lo tenía un poco preparado para que os lo pudiera yo mostrar. Porque el proceso, claro, esto lo hice ayer y ya está seco, ¿vale? Lo he planchado y ahora le vamos a echar imaginación y... ¿Vale? Ahí está montado. Normalmente yo me pongo guantes porque si no... los tintes de la seda se quedan en la... Bueno, son bastante intensos y me manchan la mano y luego es un rollo. Bueno, esto es como lo de los médicos, pero sin cirugía. Entonces aquí sí, cogemos el pincel y que los pinceles pueden... Yo los que utilizo son pinceles normales o las paletillas de espuma, ¿vale? Vamos allá. Vamos a coger un color cualquiera, puesto que estamos en tonos azules, pues vamos a coger un tono azul, por ejemplo, el cian. Digo que porque pone aquí cian, porque realmente los tintes son todos muy oscuros. ¿Y cómo hacemos? Espera, vamos a quitar esto de aquí. Bien, esto que estoy haciendo es, bueno, pues como veis, pues unas ramas a las que les voy a añadir un poquito luego de color. Pero bueno, un poquito más de agua. Es que esta técnica de la pintura en seda requiere... en fin, mucho movimiento. Por eso a mí me duelen tanto las piernas, porque todo el mundo me dice, ¿y por qué no te sientas? Es imposible, porque tengo que estar yendo para acá y para allá. Ahora voy a cambiar el tono, porque me apetece hacer una flor de algún color que, bueno, pues que tenga... Voy a coger un magenta que tengo en estas otras pinturas de aquí. Por ejemplo, el magenta. Estas pinturas... Bueno, aquí había otro poquito de color. Hay veces que lo que hago es coger un poquito de un color y otro poquito de otro. Mojo el pincel, cojo el magenta por un lado, cojo el otro por el otro lado, vuelvo a mojar el pincel, fíjate qué bonito hace ahí. Y aquí ahora ya sí. Bueno, tú lo has llamado local, ¿eh? Que yo para mí no es un local, para mí depende con quién esté, o es un taller o es un estudio de pintura, o es un showroom, depende.
Nunca utilizo la palabra local. Local lo utilizaba pues cuando era joven, ¿no? Cuando era estudiante. Pero ahora, no sé, utilizamos los pintores, yo creo que usamos más la idea de taller, ¿no? Lo que pasa es que como en este espacio he aglutinado mi taller de trabajo, como yo lo llamo, la sala de máquinas, y este espacio que es donde yo muestro las colecciones de los pañuelos y donde bueno, recibo a la gente, pues esto lo llamo showroom, que es como se dice en moda, ¿no? O una sala de muestras. Y luego ahí, en la sala contigua, pues tenemos la oficina. Y luego tengo mis almacenes y tal. Es un local dividido en muchas dependencias que son todas útiles para mi trabajo. Y bueno, y luego tengo ahí un pequeño mirador con un jardincito. Y bueno, en fin, tiene un recorrido muy bonito, mi taller o mi estudio. Porque lo de estudio, tampoco estudio, ¿no? O sea, estudio la forma de trabajar para que las cosas pues salgan, bueno, pues con el alma que les quiero poner, pero ese es el estudio, ¿no? El estudio o investigación. Pero a mí me gusta más taller, atelier, en fin. También hacemos fiestas, yo no sé si tú lo recuerdas, hace años, antes de la pandemia. Luego la pandemia es que nos ha arrugado a todos, ¿no? Pero justamente antes de la pandemia hacíamos, en Navidad, justamente en estas fechas, hacíamos una fiesta donde, bueno, una fiesta navideña donde invitábamos a todo el mundo. Era una manera un poco también de revitalizar un poco el glamour que había antes, ¿no? En las ciudades, cuando estaban vivas, no como ahora que está medio moribunda. Y dándole ese glamour para que la gente se vea, se conozca, que no solamente nos veamos en los velatorios y nos veamos en un sitio donde hay color, donde hay ganas de, bueno, pues de relacionarse y tal, en un mundo además ahora que está todo tan, todo en las redes, ¿no? Pues no, hay que volver a esa parte de la realidad, de la conversación, del trato de tú y de esas cosas que se producen, esa energía que se produce cuando las personas están bueno, pues pasándolo bien y poniéndose guapa. Y en esas fiestas, bueno, pues también las hacíamos aquí. Removíamos todo, que si mesas, que si aperitivo, tal, y vinito, bueno, maravilloso. Y sí, sí, o sea que también es un lugar para reuniones. Además es que como la casa es muy agradecida, porque las casas de antes son casas orgánicas, no es como las casas de ahora, ¿no? Y las casas de antes, que eran orgánicas, estaban hechas a la medida del ser humano. O sea, no te sientes constreñido, es un espacio amplio, de techos altos, todos sabemos lo que son las casas de antes. Y entonces, bueno, pues aquí es donde paso la mayor parte del tiempo. Digamos que mi casa es el dormitorio, pero aquí es donde realmente me vivo, me recreo y trabajo. Fundamentalmente, este espacio, este local, como tú llamas, múltiple, pues es el lugar donde yo pinto mis pañuelos, hago mis colecciones en una época determinada y paralelamente también pinto mi obra, porque no hay que olvidarse que Ana Zaragoza, cuando me dicen, ah, tú eres la de los pañuelos, ah, tú eres la del cartel, ah, tú eres la pintora. Uno no sabe muy bien, pero es que soy todo. Y entonces todo eso yo lo hago aquí. Fundamentalmente en la parte de mi taller, donde, bueno, pues pinto y estudio también cómo voy a hacer las colecciones de cada año, de donde salen todas mis obras que expongo luego en galerías de arte o en espacios culturales. Y también tenemos la oficina,
que todo eso hay que gestionarlo. Eso no lo gestiono yo, ¿eh? Eso lo gestiona bueno, pues otra persona. Cuando ocurre eso, como me ha pasado aquí, pues aprovecho y hago otra flor. Hay que estar preparado siempre para cualquier cosa, como cuando vas de viaje. Esto es un viaje, tú te metes en el pañuelo y es un viaje. Puede ocurrir cualquier cosa, tienes que hacer paradas, tienes que pensar, pero bueno, ahora dices, pues voy a hacer una parte que sea ¿vale? Y bueno, aquí ha quedado como un poco así. ¿Veis cómo el hecho de que el pincel vaya muy suelto es muy importante? Esta es la paletilla, pero si usara el pincel iría a expresiones mucho más, más finas, ¿no? Vamos a ver, esto es negro, no, porque yo cuando trabajo... Este azul, que este azul es muy bonito. Y como estamos en la gama tonal de los azules, pues yo siempre mezclo mucho, porque cuanto más se mezcla, más bonito queda todo. Entonces el pincel siempre te da una resolución más fina. Se me ha vuelto... También lo hago apuesta, ¿no? Así. Pero sigo por aquí. O sea, realmente, como yo siempre digo, para todo hay que divertirse, porque si no te diviertes, no sale bien. Si piensas demasiado, no sale. Tienes que ir rápido, casi sin pensar, ¿no? Ya tengo mucho recorrido, ¿no? Nada más que terminas la carrera, bueno, pues decides o soy funcionario o me voy a la empresa privada o soy pintor o soy artista. Y ahí es quizá lo más difícil porque no tienes ni horario ni tienes patrón, digamos, de trabajo. El patrón lo creas tú en función de tu propio trabajo. Entonces, al principio pues te despistas, no sé qué, haces una cosa, pero yo con el tiempo pues he sabido estructurarme y además soy una persona, creo, bastante disciplinada dentro de dejar las cosas que fluyan solas. Y bueno, para concretar un poco, en el año yo tengo que hacer, debo de hacer, puesto que tengo una empresa de complementos y marca de moda, debo de hacer mi colección, tanto de pañuelos como ahora de ropa en la que me he introducido a algo, complementos, etc. Entonces hay una parte del año que yo lo dedico íntegramente a eso. Cuando eso ya está gestionado, están pintados los modelos, está todo, pues ya hay que pasar a la fase de producción, hay que hacerlo y ya eso lo dejo. Y me dedico a mí. Nunca me olvido de lo que me dije un día a mí misma. Hago una marca de moda, pinto pañuelos, para luego poder hacer mi propia obra plástica, sin el apremio de si no vendo en una galería o tal, ¿de qué vivo? Bueno, pues eso que otras personas lo gestionan bien con la docencia y tal, yo lo gestiono de esa manera. Entonces, nunca me olvidé de mi obra, siempre la tengo totalmente presente y siempre, bueno, pues tengo un espacio al año de tiempo donde transformo mi taller, mi local, mi pequeño local de trabajo, como esos jueguecitos que movías todas las fichas hasta que eso, bueno, pues muevo las mesas, muevo todo para transformarlo en un taller de pintura, en un espacio de pintor, digamos, de pintor de obra, de óleo, básicamente, porque la pintura de seda es una pintura al agua y la pintura que yo utilizo en mi obra plástica, o sea, en mis cuadros, es fundamentalmente óleo. Dice, bueno, pero es que tú, claro, en los pañuelos haces... Digo, fundamentalmente es algo orgánico,
pintura floral, tal. Y en mi obra es paisaje. Y siempre digo lo mismo, yo soy la misma persona con una sensibilidad ante la naturaleza y el deseo de embellecer aquello que yo siento, o sea, de crear algo bello, de lo que a mí me produce la naturaleza, se transforma o bien en una obra dedicada al embellecimiento de la mujer o la ornamentación de la mujer, con ese glamour, ¿no?, que tiene una obra hecha a mano, que ahora que es todo tan, una moda tan rápida y a veces tan fría, ¿no? Pues yo creo que con mi pintura en seda lo que hago es, digamos, pues eso, acercar lo que está hecho a mano, lo que tiene el color, sentido de la naturaleza a la mujer. Y por otro lado, mi pintura también es naturaleza, pero planteada de otra manera. No me influye una cosa para otra, pero sí parten de la misma sensibilidad. Un cuadro no se piensa, un cuadro se siente. O sea, en el momento que has pensado en un cuadro, adiós. Olvídate del cuadro. Olvídate de que esa obra tenga la... Bueno, ese es mi punto de vista. Habrá muchos pintores o artistas que digan, si no lo pienso, no puedo hacer la obra, porque el punto de partida de su obra tiene que ver con el pensamiento. Pero en mi caso, no. El punto de partida de mi obra tiene que ver con la emoción. Y la emoción, cuando está contaminada por los pensamientos, no sale igual la obra. Entonces, digamos, para sintetizar, digamos que mi pintura tiene mucho que ver con la... Por eso es una pintura tan de impronta, de trazo suelto, de mucha veladura, pero eso no quiere decir que el cuadro no esté meditado y que detrás del cuadro no haya oficio, que yo creo que lo hay, porque llevo muchos años pintando. Entonces, claro, para que salga o por lo menos lo que yo persigo, una obra que esté viva, que llegue al otro, la emoción tiene que ir directa. Entonces yo pinto de una manera muy directa en mi obra, por eso no la pienso. Y entonces, bueno, pues detrás está el oficio de, bueno, pues la técnica, ¿no? La técnica, bueno, pues
eso pues, pinto capa sobre capa, dejo esperar una capa para que seque, para luego pintar al día siguiente a los dos otra, en fin, esas cosas. Con el óleo se puede hacer cualquier cosa, lógicamente, o si haces una técnica mixta, que también las hago, y bueno, hay veces que, pues lo de siempre, ¿no? ¿Cuánto tardas en pintar un cuadro? ¿Cuánto tardas en pintar un pañuelo? Y siempre respondo lo mismo. Tardo, imagínate, 2 horas y 30 años. Claro, o 1 minuto y 30 años. ¿Por qué? Pues porque la obra de arte, que no quiero decir que mis obras sean obras de arte, pero bueno, el arte no se mide en tiempo, se mide en experiencia, ¿vale? Y lo mismo con mis pañuelos. Mis pañuelos los pinto con tintes especiales para pintura en seda y también capa sobre capa, y la pintura de los pañuelos es muy parecida a la pintura de la acuarela, donde no puede haber error, porque no puedes borrar. Así como con el óleo, si puedes tapar una cosa con otra, en la acuarela todo va trasluciendo y si insistes demasiado, pues queda hecho un borrón. Entonces, en la pintura en seda también es una pintura muy de gesto. Otra pregunta, ¿y haces bocetos? No, porque si hiciera bocetos no tendrían la soltura que yo he siempre perseguido en mis obras, tanto en los pañuelos como en mi obra. Tiene que ser, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Como cuando tú vas por un camino y te encuentras un río, un riachuelo, y tienes que seguir el camino, pero es suficientemente ancho como para que solamente de una zancada lo puedas saltar. No puedes errar, tienes que concentrarte mucho y decir, ahora, y saltas, y no te caes. Pues en la pintura es un poco igual, ¿no? En óleo, tanto en óleo como en mi pintura en seda, yo voy preparando la seda, a los paños, las veladuras, las primeras, las primeras bases de pintura, pero una vez que yo voy a hacer el gesto, el trazo, lo tengo, es como un estado de concentración, para no errar, para no caerme al agua. Y el trazo tiene que quedar, bueno, pues con esa... Por eso no se puede pensar, es algo que, ¡guau!, emana de dentro, es como un salto de un bailarín. Tampoco puede pensarlo, tiene que salir solo. Pues algo parecido, en las dos obras. O sea, es más suelto el trazo cuando lo coges desde más arriba, ¿me entiendes? Incluso, fíjate, yo hay muchas veces que lo hago con los ojos, he hecho colecciones con los ojos cerrados, imagínate. Bueno, así. Vale, ese mismo trazo es bonito. Y lo he hecho con los ojos cerrados, no hace falta poner los ojos... Mira, vamos a hacer otro con los ojos cerrados. Si lo hiciera con la paletilla, sería más visible todavía. Va. Lo que pasa es que se acaba la pintura, ¿no? Entonces, ahí mismo dices, ah, pues ¿qué ha pasado ahí? Pues ahí le pongo... Cuando uno es un profesional, y yo me considero una profesional,
en el sentido de profesional, en el sentido que siempre llevo haciendo la misma profesión, no porque sea una profesional, pero a ver, cuando ya tienes el hábito de trabajar sobre una cosa, es un profesional. Cuando tienes el hábito de trabajar en pintura, cuando tú tienes el hábito de trabajar con tu cámara, aunque tendrás días que hagas mejores planos que otros, pero siempre los puedes hacer. Pues igual yo, o sea, yo puedo estar en un momento difícil, pero mi obra, o sea, es más, a veces es terapéutico. Incluso estando mal, el trabajo, el salir de ese pensamiento, digamos, persistente, que te machaca y tal, sales de ese pensamiento a través de tu obra, a través de tu trabajo, a través de tu profesión, y te puedes empezar a sentir bien. Yo creo que los pintores, como cualquier otra profesión, también nos pasa eso. A veces tienes que ir en contra de lo que te sucede para generar de nuevo la inercia del trabajo y luego sale. Porque en el fondo es no creerse mucho a uno mismo, ¿no? Dice, ay, es que estoy fatal y me creo que estoy fatal y lo voy a derrumbar todo y tal. Pues no, cambias el chip. Entonces, ¿cómo cambias el chip? Pues mucha gente dice, pues te pones, pues te haces, piensas en positivo, otra chorrada. Otra chorrada, o sea, lo que hay que hacer es salir de la inercia. ¿Cómo se sale de la inercia? Con el movimiento. Entonces el movimiento es el trabajo, entonces sales del trabajo y tal. ¿Cómo viene la inspiración? A ver, yo siempre digo, la base de la inspiración no es que sea en ese momento, sino es digamos, es la base del iceberg. ¿De dónde parte cada uno cuando hace su obra? Esa es la base de la inspiración. Mi base de la inspiración es la naturaleza. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo descubrí que a mí lo que me emocionaba realmente era la naturaleza. Luego, si eso sí que es mío y siempre lo cuento. Si eso es lo que me emociona, eso es lo que yo soy. O sea, yo soy lo que me emociona, no soy lo que los demás me dijeron que me tenía que emocionar. ¿Entiendes? Cuando uno entiende esa diferencia de qué es lo que realmente me emociona y qué es lo que los demás deciden qué es lo que me tiene que emocionar, como es ahora, pues tienes que comprar por internet, me tengo que emocionar constantemente cuando miro el móvil y paso rápido y automáticamente cierro el móvil y siento decepción. No, pero cuando esa emoción persiste, es que eso está dentro de ti. Esa es la inspiración. Eso es digamos, el magma de donde sale luego el trabajo, los días buenos, los días malos, los regulares, no sé qué, pero el magma está ahí y cada uno en su trabajo y por supuesto los artistas con más motivo, han de saber dónde está ese magma, ¿no? Hay más gente que me conoce por mi obra en cera que por mi obra plástica. Y muchas personas incluso dicen, pero pintas. Cuando llegan aquí, ven el estudio, pero pintas. Y claro, yo les tengo que decir, no, es que esto se hizo, o sea, radica precisamente de mi trabajo como pintora o de mi incluso preparación como pintora. Yo hice Bellas Artes, hice artes y oficios también. En esa época en la que estudiamos y hacemos de todo. Y estuve en la escuela de cerámica, pero yo no me siento ceramista para nadie, estuve 5 años, pero me siento pintora. Y lo que sí sucede es que la gente que me conoce por los pañuelos, por mi obra ornamental, por mi marca, digamos, y luego ve la obra, dice, ¡hala, pues me gustan mucho! Fíjate que tienen y no tienen que ver. Claro, es que es eso, tienen y no tienen que ver. Y lo que sí coincide todo el mundo es que
mi obra les produce muchísima tranquilidad y que mucha paz y todo eso. Y no sé, debe haber algo ahí. A ver, en definitiva yo creo que los pintores, los artistas en general, buscamos que lo que hacemos sea verdad, sea auténtico. Entonces, si yo llego a conectar con la gente, con esa, digamos, vamos a ponerlo entre comillas, porque es echarme un farol muy grande, o sea, más que un farol, un piropo, con esa autenticidad, pues yo creo que esa autenticidad, ya sean los pañuelos, ya sea mi obra, pues la gente al final conecta, ¿no? Hay muchos trabajos que la gente los disfruta. Lo que pasa es que se asocia el trabajo con el no disfrute, ¿no? Y yo, bueno, pues vengo aquí a trabajar, sí, vengo a trabajar. Otras veces vengo a perder el tiempo, otras veces es mi refugio, es donde me aíslo bueno, de todo lo que no me gusta. Y entonces es mi espacio, es que realmente es la prolongación de mi ser, porque aquí tengo todo. O sea, tengo mi obra, tengo mis escritos, tengo mi, no sé, y a veces pues incluso, pues lo que te decía antes, a veces hacemos fiestas y otras veces en petit comité invitamos a los amigos y en este espacio tan estupendo pues nos sacamos un vinito, nos tomamos algo, en fin, esto es la prolongación de mi vida diaria. O sea, es que es el espacio donde yo vivo, digamos, y tengo mis plantitas, mi jardincito, en fin. Está muy bien, la verdad es que yo aquí disfruto mucho. Se ha publicado esta maravilla de libro, esta antología poética de Claudio Rodríguez, El despoblado de la luz, un diálogo entre la poesía de Claudio Rodríguez y la pintura de Carlos Piñel. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Oye, muchas gracias a ti, gracias por venir y muchas gracias por este libro que es una maravilla, que da gusto verlo, da gusto tocarlo, da gusto estar al lado de él, ¿no? Podremos disfrutar doblemente de la literatura de Claudio y de tu pintura. Bueno, eres generoso en tus apreciaciones. Sí, el libro a mí me gusta también. Ha sido un esfuerzo grande, de mucho tiempo, mucha dedicación y, en fin, estamos contentos con el resultado. Oye, es importante, porque sé que tú eres meticuloso, ¿verdad? Eres perfeccionista, entonces quedar contento es ya importante, ¿no? Es un detalle más. Pero la verdad es que ya no solo lo que es el contenido, del que luego hablaremos, sino
edición, ¿no? La edición, el primer vistazo del libro es una maravilla. Sí, tratábamos de que, en fin, el resultado total tuviera interés para quien le guste, que es mucha gente, la obra de Claudio y mi obra que acompaña, en este caso, a todas las demás cosas. Oye, ¿cómo surge este diálogo, ¿no? Lo hemos definido un poco así, ¿no? El diálogo entre Claudio Rodríguez y tu pintura. Surge a raíz de la reunión del seminario Claudio Rodríguez. Se me invitó, que se hizo justo hace un año, ahora en noviembre hizo un año, ¿no? Y un año antes se me invitó por parte de las personas que forman parte del seminario, que si quería colaborar con la posibilidad de hacer una exposición que hicimos, porque ellos conocían que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo sobre poemas de distintos poetas. Es algo, bueno, que he venido haciendo con asiduidad, ¿no? Desde muy joven, yo creo que a los 20, 21 años ya hice alguna cosa en esta línea sobre algún poeta conocido. En el caso primero fue Miguel Hernández. Y efectivamente, bueno, habíamos hecho un libro con Antonio Gamoneda, un libro que tardamos casi 4 años, 3 y medio años de elaboración, como te decía, con Antonio Gamoneda. En este caso, Antonio iba haciendo poemas nuevos para el libro y yo iba haciendo tras de él las pinturas para esos poemas. Y a raíz de esta invitación, pues yo realmente tenía obra en relación con poemas de García Lorca, de Aníbal Núñez, del propio Claudio, de Antonio Gamoneda, como decía, etcétera, ¿no? Y me pareció oportuno, me pareció muy interesante. Y como quedaba un año largo, pues me pareció también muy oportuno volver a sumergirme con intensidad en los poemas de Claudio, ¿no? Y ese fue el motivo, meterme de lleno en la lectura, acompañado de la música siempre, porque la música es necesaria, en mi caso más, que soy un melómano absoluto, ¿no? Y empecé a hacer dibujos, grabados, notas, y que se fueron convirtiendo ya pues en obra más definitiva, expresamente para poemas concretos de Claudio. Ese trabajo duró un año, aproximadamente, año y pico, y el resultado estaba ahí, se expuso, como antes comentaba, hace un año, y una vez vistos ahí los grabados, los dibujos, las pinturas, me pareció oportuno, nos pareció oportuno, a mí el primero, dije, si está aquí toda la obra hecha, acompañando a cada poema y tal, lo ideal era darle una forma y que pudiéramos tenerlo ahí. Este ha sido el motivo y el origen del libro. Te imagino disfrutando haciéndolo, ¿no? Te estás diciendo que, bueno, pues la música, los poemas de Claudio Rodríguez y luego tú pintando, me imagino que, bueno, pues son una serie de condicionantes que hacen que haya sido pues un disfrute, ¿no? El realizar este sí, libro. Claro, no puedo decir otra cosa, pero no todo es fácil, ni Ya me barato. imagino. Es una lucha. Vemos después el resultado. Por supuesto que disfrutas mucho haciendo ese trabajo y acompañado, como decimos, de la música más, ¿no? Y leyendo los poemas de Claudio, casi al final aprendiéndolos de memoria, porque te tienes que meter a fondo y ver todo lo que hay ahí para que pueda haber unos resultados, ¿no? Ahora, hay muchos casos en los que no te sale lo que quieres hacer, en los que no llegas a donde quieres, y es una cuestión de seguir elaborando. Yo a veces en mi obra suelo decir que voy construyendo elementos, ¿no? Y esa construcción pues no sale directamente, tienes que luchar con los materiales, con los colores, con las formas, y que eso, a su vez, tenga que ver, tú te referías a ese diálogo, que es la palabra que nos gusta, porque realmente es así, directamente con ese poema, ¿no? Y nace también un poco de la admiración, precisamente tuya, hacia Claudio Rodríguez como lector. Claro, sí, por supuesto, sí, tiene que... el principio es este, ¿no? Tiene que interesarte mucho sobre quién estás escribiendo, como ha sido el caso, como comentaba antes, por de Federico García Lorca o de alguno de los otros poemas, y en el caso de Claudio, que además tuve la fortuna de conocerlo personalmente y hablar, yo creo que no mucho de poesía, pero sí de otras cuestiones vitales, ¿no? Y esa voz tan peculiar de Claudio, esa manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso influye positivamente, claro. Oye, ¿qué te ha permitido
expresar en tu pintura pues esta ya obra de Claudio Rodríguez, estos poemas seleccionados? Es un proceso, no iba a decir complicado, a veces es complicado, a veces no lo es tanto, como decía, ¿no? Es muy interesante. Interesante no quiere decir siempre que sea feliz o que sea gozoso, que lo es cuando tienes resultados y te gustan. El otro día en la presentación del libro, la persona que ha hecho el prefacio decía: hay que dejar las cosas una vez hechas 8 años para después volver sobre ellas. Él se refería a los escritos, ¿no? Poemas o cualquier otro tipo de escrito. Y nos pasa lo mismo a nosotros. La propia obra que hacemos tienes que dejarla reposar muchas veces, dejar pasar el tiempo y volver sobre ella a ver qué es lo que hay ahí. Y como yo suelo decir, si se asienta y te vuelve a gustar o te gusta más después de mucho tiempo, es que está bien. Esa es mi manera de ver las cosas. Pero hay veces que dices, podría haber seguido trabajando en ella, ¿no? Si es un proceso... bueno, es grato porque es como ir caminando, como ir pensando en el futuro. Tú vas un poco a ciegas a veces, ¿no? No partes de algo concreto, ¿no? Tienes unas ideas con el poema, tienes cada uno su mundo, ¿no? Y en mi caso, que además las imágenes, en mi caso me refiero a la hora de pintar o de hacer mi obra, ¿no? No me gusta que sean explícitas. La pintura figurativa, hay personas que trabajan así, no sé, que podríamos citar a más de uno, incluso en esta propia ciudad, que hacen una obra figurativa de una grandísima calidad, que admiro, pero a mí, en mi propio caso, la forma de expresarme no me interesa esa evidencia directa, ¿no? de la representación de las cosas. Entonces, tienes que ir con sugerencias, con formas, con colores, con una composición y con elementos, que ahí es bueno donde está la dificultad, entre comillas, ¿no? Pero esos avances, el ir viendo los logros y tal, son los que te estimulan a seguir. Nos parece, supongo que nos parece a casi todo el mundo en la vida, ¿no? que lo siguiente que vas a hacer va a ser mejor, ¿no? No siempre es así, pero bueno, pues vas buscando siempre, pues eso, mejorar o que los resultados sean así. Es un proceso que ahora que puedo dedicar mucho más tiempo, siempre lo he hecho, porque nunca he dejado de pintar. Ahora estoy haciendo esculturas, todo este año llevo haciendo esculturas, que ya he hecho en otros momentos, incluso esculturas para alguna obra relacionada con Claudio, precisamente. Quizá en algún momento podamos ver resultados o hablar de esto. Seguramente hablaremos de ellos, seguro que dentro de nada. Por lo que estás contando, el proceso es un proceso en el que es importante también la paciencia, ¿no? Además, en este tiempo que hay que degustar las obras y dedicarles tiempo, que me refiero a que en este tiempo precisamente no es lo habitual, ¿no? Supongo que es clave también el tener paciencia. Sí. Pero en este tipo de ocupaciones a las que nos dedicamos es así. Yo siempre he procedido así, no con prisas, no por acabar una cosa, ¿no? Porque a veces puedes terminarla en muy poco tiempo, ¿eh? A veces puedes terminar en 2 días o en un día o en 3, ¿no? Normalmente no, pero hay veces que una obra puede durar. A mí me ha pasado a veces de tardar varios meses en terminar una obra, ¿no? Ese proceso al que me refiero. Vas haciendo otras cosas, vas haciendo otros dibujos, vas metiéndote en el ambiente. Oye, ¿y cómo ha sido el proceso de selección de los poemas de Claudio Rodríguez? Pues, claro, hay mucha obra. Yo sí tuve una idea, mucha obra me refiero a los poemas de Claudio, ¿no? Son bastantes libros los publicados, y sí quise desde el principio que hubiera poemas de todos sus libros. Incluso hay de uno de los libros no publicados todavía. Está publicado, pero no en vida de Claudio, que además no terminó de concluir los poemas para este libro. Y me he metido hasta en para trabajar, ¿no? Además, podemos hablar después sobre esto, que es una de las peculiaridades del libro. Y entre todos esos poemas, pues vas leyendo. Claro, pintura hay mucha. Aquí hay 22 obras, pero puede que haya un centenar a lo largo de todo este proceso, ¿no? Y con los poemas también he evitado el que hubiera una correlación como la suele haber en las antologías, desde sus inicios o los más conocidos. He evitado los más conocidos, aunque hay alguno de los más conocidos. Es decir, la intención no era
que aparecieran los poemas más publicados o más conocidos, ¿no? Sino que hubiera de todo, es decir, que a mí me interesen, por supuesto, primero, ¿no? Y sin seguir esa correlación en el tiempo, ¿no? Que se suele hacer. Porque para eso hay otras antologías, hay bastantes publicaciones sobre Claudio, están estupendamente hechas por gente que conoce muy bien la obra literaria y la obra poética, y no trataba de eso. Después el juego es como cuando pintas, ha ido surgiendo sobre la marcha, ¿no? La colocación, digamos, de los poemas. Siempre es un riesgo relativo, ¿no? Pero cuando haces las cosas, el avanzar es hacer, es la propuesta que nos hacemos de antemano, el ir avanzando es hacer cosas diferentes, es aportar algo, explicándolo de alguna manera más clara. Y esa forma de aportación pues es hacer cosas diferentes, en mayor o menor grado, tanto en la obra, en la pintura o en el grabado, como es a lo que te refieres, que es una pregunta muy interesante, porque realmente, insisto, tampoco es que sea casual, es decir, que hayamos cogido y se hayan puesto de cualquier manera, ¿no? Sino que se ha meditado. Yo después los he movido y he optado por colocarlas de esta forma. La verdad es que, según lo estás contando, es lo que hemos venido diciendo, ¿no? Un diálogo, ¿no? Un diálogo que a veces sí. Hablas de un tema, vuelves para atrás. ¿De qué hablabais? ¿De qué habláis, Claudio y tú? Te produce emoción. Yo me emociono. He sido siempre muy sensible, lo sigo siendo, y hay cosas gratas que te emocionan hasta extremos, ¿no? Me ha pasado con poemas de Gamoneda, me ha pasado con García Lorca y me ha pasado mucho con Claudio. Te emociona cuando te metes en profundidad, estás en silencio o con esa música de fondo que a veces hasta dejas de oír porque estás tan metido en la obra que aunque estés sonando la música no la oyes, ¿no? Yo recuerdo cuando utilizábamos, lo sigo utilizando, los vinilos en mi estudio, siempre he escuchado música, ¿no? Y después de un rato a veces me daba cuenta, te está impregnando la música, pero te metes tan a fondo en la pintura y en lo que estás haciendo, te absorbe tanto que dejas de escuchar, y me daba cuenta porque empezaba a dar vueltas en el plato el disco, ay, sí, se ha terminado, y tenía que ir a cortar, ¿no? Entonces esa emoción es la que hace que, bueno, que ese lenguaje al que te refieres, que es la idea, ¿no? Yo me expreso mejor y me gusta más expresarme con la pintura o con la escultura o con estas construcciones que llamo, que con el lenguaje oral, ¿no? Y entonces ahí está, tratas de acercarte, de aproximarte a lo que dice Claudio. El otro día en la presentación me atreví hasta a leer un fragmento de un poema de Claudio, precisamente hablando de esto, es decir, cuando lo lees tampoco es explícito, no es algo claro. Tienes que pararte a reflexionar y sin duda cada uno de los lectores nos lleva en muchos casos a ámbitos diferentes o a explicaciones diferentes, ¿no? Tú te mueves en tu propio ser, en tu propio yo, y entonces no son claros. Y yo creo que debería haber mucha conexión entre unas cosas. Yo veo claramente también que en unos casos es muy cercano y en otros es más difícil la lectura, porque yo también digo que hay que leer las pinturas igual que lees los poemas. La verdad es que es algo muy bonito. A mí personalmente me gusta más lo que dices tú, ¿no? Que no sea tan explícito las obras, ¿no? Que cada uno le dé su interpretación, que cada uno lo interprete. Eso es lo que tienen las buenas obras, ¿no? Sí, desde mi punto de vista, desde las mi obras punto de vista. Que solemos decir de creación, ¿no? Que siempre además tenemos nuestras preferencias, yo mismo las tengo dentro de lo que hay ahí, ¿no? También debo decir, claro, nos hemos limitado a este espacio, a este tamaño. Algunos son grabados, de hecho hemos hecho una serie de 5, porque antiguamente se hacían hasta 1000 de un solo grabado, sí. 100, 200 era lo habitual, 300. Yo aquí me puse un límite de 5 en esto, ¿no? Pero tienen 1 metro, metro y pico muchas de estas pinturas y de estos dibujos, es decir, que las obras son... Y también, curiosamente, voy recordando mientras hablo contigo de esta cuestión, tampoco no está hecho expresamente ni aposta,
son muy diferentes. Se reconoce mi obra, quien conoce mi pintura me reconoce ahí, ¿no? Pero son completamente diferentes a lo que hice inmediatamente antes con Antonio Gamoneda, por ejemplo, o lo que hice justo antes con Federico García Lorca. En cuanto a técnica, me han llevado los propios poemas sin saber yo por qué. Es decir, hay muchas veces en las que no somos conscientes de por qué te llevan hacia un determinado lugar las cosas, ¿no? Y son muy diferentes. Yo creo que también porque se adaptan a lo que hay ahí, al contenido y al mensaje de Claudia en este caso. Oye, la verdad es que es una simbiosis, ya lo vimos en tu exposición, que es una simbiosis muy interesante, ¿no? Esa que se realiza entre la poesía y la pintura. Sí, sí, esa es la intención y así debe ser. En este caso, bueno, necesitaba no solo los poemas, que podían valer por sí solos, por supuesto, y valen el diálogo con las pinturas, sino necesitaba de un prólogo. Y en este caso hemos tenido la satisfacción y la suerte de contar con un gran especialista, uno de los grandes especialistas, no solo en literatura contemporánea, sino en Claudio Rodríguez, que es Ángel Luis Prieto de Paula, que es catedrático en la Universidad de Alicante. Y yo apenas lo conocía, me lo habían presentado, pero me atreví a escribirle un correo y le pedí, le dije que me parecía que era la persona idónea para poder escribir algo sobre esto, con total libertad absoluta, y la verdad es que es un prólogo con, creo recordar, son 6 o 7 páginas que no tienen desperdicio. Hay una síntesis ahí sobre la obra de Claudio Rodríguez, que yo sé que él mismo estaba satisfecho con lo que ha hecho, escrito magníficamente como escribe este señor, a quien no dejo de agradecerle la colaboración que le da un valor añadido al libro. Carlos, muchísimas gracias. Ahora nos queda lo mejor, ¿no? Que es disfrutar de este libro, disfrutar de tu arte, disfrutar de la poesía de Claudio Rodríguez, precisamente una edición de lujo. Y me da mucha alegría que autores zamoranos se junten, hagan un idioma universal como es el arte y que beban tanto la literatura de la pintura y también de la música, ¿no? También. Como al revés. Así que, Carlos, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Lo interesante también es lo que tratamos, ¿no? La edición no es breve, es corta. Se han hecho 800 ejemplares, que son pocos realmente. Y que pueda verse fuera y que pueda difundirse. De hecho, se está haciendo, está ya presente en algunas importantes librerías en Madrid, algunos medios ya a nivel nacional me han llamado, estamos en contacto, y que pueda verse y conocerse a Claudio, por supuesto mi obra, que también me apetece, me interesa, y en esa compañía tan excelente como es la del gran poeta. Muchísimas gracias, Carlos, y bueno, cuando te animes y bueno, presentes esas esculturas en las que estás trabajando, aquí te esperamos. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a repasar lo que nos ha dejado la actualidad municipal en el día de hoy. Un concierto y un recital de poesía conforman el programa con el que el Ayuntamiento de Zamora, Amnistía Internacional y la Coordinadora Feminista celebran este domingo el Día Internacional de los Derechos Humanos. Será a partir de las 7:30 de la tarde en el auditorio del seminario, con entrada gratuita. En este 2023 se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyas reivindicaciones y principios siguen vigentes en pleno siglo XXI. Es lo que han recordado los responsables de estas organizaciones para pedir la colaboración de todos en pro de un mundo más justo e igualitario. ¿Cuáles son los derechos humanos? Si vamos a luchar por un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo con derechos para todos, o, como se hacen muchas veces, hacemos oídos sordos a la opresión, al genocidio, a la violencia de género, a los retrocesos en la sanidad pública o a las desigualdades aquí en Zamora, en nuestro país y en toda la sociedad.
este sábado 9 de diciembre podremos disfrutar en el Teatro Ramos Carrión de Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia que cuenta, entre otros, con Jesús Cisneros y María Luisa Merlo. Jesús, María Luisa, bienvenidos. Hola, ¿qué hay? Bien hallado, ¿qué tal? Oye, en primer lugar, muchísimas gracias por abrirnos una pequeña ventana y dejarnos entrar en vuestra casa para poder charlar con vosotros. Es un honor, dos grandes del teatro, Jesús, y una enorme del teatro como es María Luisa. Qué susto me dais diciendo esas cosas. Pues yo soy una persona normalísima, no me entero de que soy importante. Afortunadamente no me entero. Pero eso es lo bueno, o sea, el no enterarse no quiere decir que no lo seas. Y lo eres, además, de familia, una persona que ha vivido sobre las tablas, una persona que has hecho todos los medios, con lo cual es que es alguien tan familiar que es que estoy hablando contigo como si estuviese hablando con una persona que conozco de toda la vida. Claro, es que soy eso, tercera generación de actores y madre de una cuarta, maravillosos. Estoy enamorada de mis hijos. Oye, no me... Yo. Incluido yo. Incluido tú, me imagino. O sea, oye, llevamos empresarios y hay que ver cómo me cuida. Llevamos años juntos haciendo funciones. Sí, sí. Fíjate. Pero yo no me entero de nada, él me lo arregla todo. La verdad es que compartir escenario une. De hecho, os estamos viendo en el plano, ¿no? Sí que estáis trabajando codo con codo. Totalmente. Aquí la tengo siempre de mi brazo. Estoy agarrada al brazo, sí. Oye, y en escena llevamos 2 funciones haciendo de madre e hijo. Y la verdad es que siempre buscamos alguna función que podamos compartir los dos. Y ahora tenemos la suerte de Mentiras Inteligentes. Es una maravilla. Y que estamos encantados de ir a Zamora y al Ramos Carrión. Sí, sí. Oye, ¿qué vamos a poder disfrutar los que nos acerquemos al Teatro Ramos Carrión este sábado? Una función divertida pero inteligente. O sea, lo de Mentiras Inteligentes es que es verdad. O sea, que es todo la historia de una familia y sus secretos y bueno, una maravilla cómo está resuelta. Yo estoy contentísima. Oye, ¿puede haber mentiras inteligentes? ¿Se puede dar ese caso? Hombre, es que como no sean inteligentes, te pillan y estás, vamos, crucificado. No, lo que pasa que la función que hacemos habla un poco de eso. Cuando dices una mentira te lleva a otra y otra a otra. Claro. Pero es verdad que la reflexión es, ¿quién no ha dicho una mentira? Aquí la llamamos inteligente, pero podríamos llamarla mentirijilla, una mentira piadosa, Claro. ¿sabes? Eso que hemos dicho siempre, pero es tan importante que se diga siempre la verdad en todo. A lo mejor no nos apetece ni a los que tenemos que escuchar esas verdades que nos las digan, ¿no? No, pero también la función tiene un mensaje que a mí me encanta, que es la gente inteligente es feliz con las cartas que le han tocado. O sea, que no hay que mover mucho, sino aceptar bien y mover. Yo soy una persona que acepto todo lo que me viene y lo muevo porque sea estupendo. Ah, qué bueno. Oye, qué bonito lo que decís. Primero porque es una comedia, ¿no? El teatro a reírse es algo que debería estar incluido en la seguridad social. Y luego, lo que estáis diciendo, esa reflexión de aceptar las cartas, es algo complicado en este tiempo, ¿eh? El reírse y el asumir. Sí, bueno. ¿Me estáis viendo? Perfectamente. Vale, es que a nosotros se nos ha ido la imagen, pero no pasa nada. Bueno, pues estamos viviendo un tiempo, es verdad, que estamos un poco inestables todo el mundo, pero lo que tú has dicho ahora, es verdad que el teatro y la comedia pues sirve para unar mucho, ¿no? El teatro es un hecho a compartir, un hecho social, y cuando a través de la risa tenemos reflexiones, pues qué mejor, ¿no? Esto es lo mejor que tiene la función, que a través de la risa hay una reflexión. Sí.
La verdad es Yo es que que soy un desastre. Ah, mira, ya te has recuperado. Ya está. ya nos vemos, ya nos vemos. Cuéntame, Jesús, que te he cortado, perdona. No, 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 no. Pues eso, vivimos un tiempo un poco inestable con informaciones, desinformaciones. Ahora parece que todo el mundo puede decir cualquier cosa y no sabemos dónde está la verdad de verdad, ¿no? Entonces, pero esas yo creo que no son mentiras inteligentes. No. Yo creo que lo que son es un poco que nos están confundiendo mucho a la ciudadanía. Por eso te decía que cuando hay la oportunidad de disfrutar en compañía de la risa, de la comedia, pues es un hecho social a compartir y que luego te permite pues ir a disfrutar con tus amigos o con la gente querida o tu familia, pues un vinito de esos de Zamora que tenéis tan ricos, un picoteo, ¿no? Y hablar un poco de lo que has visto y con quién te sientes más identificado. Y eso es lo que tiene también Mentiras Inteligentes, al ser una comedia muy bien construida, que los personajes están muy bien definidos. Sí. Por eso en la primera escena que nos definimos tan bien todos, Todos. luego la gente en cosas que realmente, pues a lo mejor de por sí solas no son graciosas, pero tienen gracia por la situación que se ha creado, claro que sí. Oye, Y cómo sabe la gente que son los personajes. oye, Jesús, ¿qué supone para ti trabajar con María Luisa Merlo? Pues mira, hubo un momento en el 2017, yo ya le estaba produciendo una función porque me había llamado ella, que estaba haciendo una función con otros actores y me dijo, oye, ¿por qué no nos coordinas un poco para que tenga un poco de proyección y tal? Y hicimos una muy buena gira, pero ahí yo estaba de productor y ella como estrella de la función. Y luego yo pensé, ¿y qué necesidad tengo de tener a más gente contratada si podemos hacernos una obra ella y yo? Le enseñé la de Conversaciones con Mamá y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Fueron 2 años de viajes continuos, de actuaciones, pues jueves, viernes, sábado, domingo, en cada sitio diferente. Y la verdad es que nos lo pasamos tan bien, tuvimos una química tan buena que luego ya hemos buscado otra función y a los 2 años estrenamos Mentiras Inteligentes, que llevamos haciendo 4, aunque es verdad que durante un tiempo estuvimos haciendo las 2. Las ¿verdad? 2, claro. No, y además me dijiste, no, ya las conversaciones con mamá ya no las hacemos. Sí. O sea, nos hemos centrado en esta totalmente, Sí. porque el resultado de las conversaciones con mamá era bueno, pero el de esta es tremendo. Qué bueno, qué ganas, Tremendo. qué ganas A mí, de pues, ir a veros. una persona que he admirado y que la he visto, porque es verdad que yo tengo la suerte de ser de una generación que aprendimos mucho teatro a través de los estudios unos, ¿no? Cuando solo había una televisión. Y yo creo que eso nos hizo tener una cultura de teatro que ahora la tienen que incorporar de otra forma, pues con los colegios hablando de funciones, estudiándolas, leyendo y compartiendo esas funciones en las clases. Estoy de acuerdo contigo. Estudio 1 en el que también ha participado María Luisa Merlo. María Luisa, toda una vida sobre las tablas que tiene el teatro. Toda una vida. Yo salí al escenario con 4 años. Estaba mi padre haciendo una función y yo estaba entre bastidores con 4 años. Alguien me dio un empujón y mi padre hacía de farmacéutico y me dijo, ¿qué quiere usted? Y dije, bicarbonato. Y me dio 2,50 de regalo, un duro me parece que me dio, sí, un duro, porque dice que fue mi primer sueldo. Qué bueno. Oye, María Luisa, además te hemos visto en comedia, en musicales, te hemos visto también en algo, bueno, pues más dramático, todos los estilos, como Sí, debe de todos. ser un gran actor. Bueno, además yo he seguido estudiando porque he estado en Londres haciendo un curso de Shakespeare en RADA, en la Real Academy.
y bueno, me gusta mucho enterarme de todo. Quiero decir que no voy porque sí a hacer un personaje, que lo siento en una silla y le hago un psicoanálisis. Qué bueno. Eres además estirpe de actores que precisamente no se pueden encasillar porque toda la carrera ha sido un continuo subida y bajada, ¿no? Lo que decimos del drama a la comedia, etcétera, pasando lo que hemos hablado del musical, ¿no? Lo que es una gran carrera de actriz. Yo estoy muy contenta de lo que he conseguido y que no esperaba, porque yo no era nada ambiciosa. Además, era bailarina, yo empecé como bailarina y lo que pasa es que cuando debuté como primera bailarina en el Teatro Slava, me empezaron a ver los directores de cine y el primero que me llamó fue José María Forqué. Hice varias películas en aquel momento y lo último que hice fue teatro como actriz. O sea, hice cine y televisión antes y cuando ya me sentí preparada ya pude hacer teatro. Es que el teatro es de verdad, el teatro pues requiere eso, entonces cuando ves a un gran actor, incluso es tan moverse, auténtico, pasa divinamente haciéndolo. Oye, ¿conocíais Zamora? ¿Habíais estado alguna vez? Bueno, María Luisa ha pisado los escenarios de toda España, Jesús también, así que perdonad por la pregunta, pero porque debería de reinterpretarla y decir, ¿qué conocéis de Zamora? Pues mira, aunque vayamos ahora al Ramos Carrión, hemos ido muchas veces al Teatro Principal y luego toda la zona de Zamora, casi todas las fiestas vamos a Toro. O sea, Toro es una referencia para nosotros. Tenemos mucha relación con ellos. Y luego de Zamora, toda la parte que hay alrededor de la catedral, pues nos encanta, pues como a todos, el vinito de mediodía. Yo no veo eso. Una cosa tremenda. No, pero a ella le pido aguas con gas. Tenemos con gas, sin gas y tenemos pinchos, que por eso se llama el programa Dos que sí, uno que no, y os lo recomendamos. Vamos a hacer un tour por allí seguro, eso sí. Qué bien. Antes de la... Jesús, María Luisa, qué honor, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por dejarnos entrar hasta pues, la habitación, hasta vuestro salón, para poder charlar con dos grandes, con Jesús, con María Luisa, que poco más se puede decir y que tengáis mucha mierda el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafa, y que nos veamos pronto ahí sí. en el Ramos Carrión, ¿vale? Venga, un besito. Un beso muy fuerte. Mentiras inteligentes. Y una verdad inteligente es que ojalá vengáis muchísimas veces más con mentiras inteligentes o con muchas. Eso significa que andamos muy bien y con muchas ganas de teatro, porque precisamente en el teatro está la verdad, y esa verdad nos gusta verla, y nos gusta vérsela a los grandes actores. Así que un abrazo muy fuerte. Un beso. Muchas gordo. gracias, Rafa. Gracias. Nosotros continuamos, repasamos la actualidad que nos ha dejado la provincia al día. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. La asociación Pifano, que ayuda a niños con cáncer y sus familias, recibirán la recaudación de la primera gala solidaria Mucho Cuceo, que organizan los creadores del podcast que lleva este nombre y que da voz y una ventana de expresión a niños y adolescentes de entre 13 y 17 años. Ellos mismos serán parte importante del desarrollo del espectáculo con la participación del público. Este caso es algo que nos toca de cerca, que no está tan lejos y que a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Por desgracia, está muy presente en nuestras vidas y cuando lo vives de cerca, al final es cuando más cuenta te das del sufrimiento que es. Por eso hacemos esta gala, para informar y dar visibilidad a todos esos niños, principalmente que han tenido que parar sus infancias y madurar sí o sí por esta maldita enfermedad. Por todos ellos, os animamos a que vengáis.
Hoy nos visitan personas amigas, los dueños de uno de los restaurantes más míticos de la provincia, el restaurante La Moña, un restaurante que lamentablemente va a cerrar dentro de muy poco, así que teníamos muchas ganas de charlar con ellos. Miguel, Catalina, bienvenidos. Hola, muy buenas. Gracias, igualmente. Oye, se dice pronto que va a cerrar La Moña, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo? No sé, empezamos a abrir el bar en el 82. Abrimos el bar, después hicimos restaurante, no, el restaurante llevará 18, 20 años. Ajá. O sea, y ya toca la jubilación. Toca la jubilación, que bien merecida, que está 41 años. Sí, ¿Qué sí. tal? ¿Cómo ha sido el recorrido desde ese año, desde el 82 hasta ahora? Habla, Katy. A ver, Catalina. Catalina que decía que estaba nerviosa, yo le decía, yo creo que me pondría muchísimo más nervioso en la cocina, dar de comer a tanta gente, con lo difícil que es eso. No, es un momento de estrés cuando tienes tanta gente, pero es un momento, luego pues nada, pero estás ahí y al final sacas el trabajo. Lo de la evolución de La Moña, pues eso casi mejor Miguel, porque yo ya cuando fui, él ya llevaba unos años con el bar, que lo llevaba con su madre, con sus padres. Sí. Entonces, pero bueno, fue bar y entonces fuimos así, fue decayendo lo que pasa en los pueblos y después ya pues nos dio por ir poniendo raciones, cosas y la gente en el verano que venían preguntaban para ver si les podía hacer algo para medio merendar, cenar. Entonces, pues claro, empezamos así. La gente lo iba viendo y dice, pues vas haciendo esto, sí, unas tortillas, unas ensaladas. Y entonces pues fue, ahí ya fue donde fue evolucionando hacia el restaurante, Ajá. lo que es ahora el restaurante. O sea, ha sido eso que se habla mucho en la hostelería, sobre todo también cuando la pandemia, eso de reinventarse, ¿no? El ir evolucionando e ir cambiando. Miguel, o sea que tú has estado prácticamente toda la vida. Sí, empezamos de la nada, empezamos a hacer pinchitos y la gente se empezó a cansar, joder, podías poner un platito jamón y de queso, tal, y empezamos así poco a poco, que cada año poníamos algo más y hasta ahora. Y ahora tenemos mucha gente. Todos los fines de semana se nos atasca. Nos llaman para llenar 4 o 5 restaurantes. Fíjate. Increíble. O sea, antes de empezar, he de decirles que antes de empezar decía, mira, es que lo dejamos porque es que ya tenemos mucha gente, tenemos ganas de descansar. En el verano, es que en el verano se ponen las terrazas aquellas, aunque he quitado las mesas, sigue la gente yendo igual y no encuentras camareros, tenemos una chica y otra en la cocina, pero es poco. Y te sientes inservible del no poder atender así a la gente, joder, te encuentras mal, vamos, se nos acaba todo. Y entonces hemos decidido, otro verano así, ni hablar. Entonces hemos decidido jubilarnos, nos jubilamos un año antes. Ajá. Oye, ¿qué vais a hacer? Catalina, ¿qué vas a hacer cuando no estés ahí en la cocina preparando los asados y todo lo que preparas? O esos pinchos que piquen o que no piquen, ¿no? 2 que sí y 1 que no también en la provincia. También. Desde aquí, por cierto, aprovecho para saludar a alguien que también lo va a dejar, al Bar El Lobo, a Paco. Un saludo también, uno de los primeros del 2 que sí, 1 que no. Cuéntanos, Pues, ¿qué vais a hacer? Disfrutar de la vida, vivir lo que no he podido vivir desde que estoy trabajando y es eso, o sea, y ahora que estamos los dos bien, pues vivir todo lo que podamos. ¿Qué os ha quitado de vivir la cocina? Porque me imagino que habéis vivido muchas cosas. No, vamos de vacaciones todos los años, 2 veces, ¿no? Pero es muy esclavo. Nosotros cerramos los martes, pero siempre tienes que hacer algo para tener preparado para mañana. Mira, ahora cuando vayamos todavía tenemos que hacer mollejas y tenemos que hacer preparar para todo este fin de semana. Y entonces, cuando te jubiles, pues ya dices, bueno, que igual nos aburrimos, ¿no? Que como no estamos acostumbrados a no hacer nada, a ver qué tal nos va. Y después ya dejamos el restaurante para ir a comer con los amigos. Un día que vaya uno, oye, llevo unos chuletones, venga, trae y tal, y a poder disfrutar nosotros un poco del restaurante. O sea, que cerréis no significa que allí no se siga comiendo. Lo que pasa es que serán ya
las Para los fiestas amigos. más privadas, ¿no? Para los amigos. ¿Qué recuerdos os vienen ahora mismo? No sé, de los primeros recuerdos. ¿De lo que vayamos a hacer o de No, los recuerdos que os vengan relacionados con el restaurante, relacionados con la moña. Pues hay muchos, muy buenos, muy intensos. Sobre todo los clientes, la gente se ha portado con nosotros, o sea, de maravilla. La hemos sentido tan cerca, tan humana, que la verdad es que ha sido, aunque hayamos trabajado duro, ha sido una satisfacción. O sea, nos han satisfecho. Y vamos, estoy súper orgullosa de toda la trayectoria que he tenido dentro del restaurante con la gente. Miguel. Muy orgullosa. Hay gente que no se lo cree así cuando hablas con uno y dice, joder, en un pueblo que está ahí perdido, no pasa ninguna carretera, no hay nada que visitar, solo tienes que ir a comer expresamente y que venga gente de León, de Astorga, de Salamanca, que se junten allí para comer y la hostia, eso, joder, sí, algo tendremos que hacer bien, ¿no? La verdad es que sí. Y viene gente pero de todos los sitios, Hasta de Andalucía, cuando suben a lo mejor a Galicia, se desplazan a comer. O de Galicia que van a Madrid, también se desplazan, salen de la autovía a comer. De Madrid a Galicia o de Asturias. O sea, es que tenemos de la parte de Valencia. O sea, es que nos viene gente de todas las partes de España. Yo imagino que eso es porque van con la ventanilla bajada, sacan la huelen, cabeza, sí. huelen y dicen, hay que ir a la moña que está por aquí cerca. Habláis de los clientes. Yo me imagino, a la hora de, como clientes, ir a un restaurante, es porque confías en ese restaurante donde vas, ¿no? Comer una comida de alguien también denota esa confianza. Supongo que también ya no son solo clientes, sino lo que estáis diciendo, amigos, ¿no? Siempre la misma gente, o sea, tardan un mes, tardan 2, otros van todos los veranos, lo que me ponen en el Facebook, dije, joder, ya ahora, nosotros todos los veranos íbamos, ahora ¿dónde vamos? Como que tienen una parada obligatoria al ir a la moña cuando vienen en el verano de vacaciones, es obligatorio ir. Catalina, ¿cuántos platos habrás preparado? Y no me refiero a esos espectaculares que hicimos en su día a la zamorana. En general, ¿cuántos habrás hecho? Pues bastantes, porque trabajamos mucho, entonces hay muchos platos. No hay mucha variedad, pero hay muchos platos servidos con mucho cariño. Y lo han recibido también la gente. Cuando he salido a hablar con ellos, porque hay días que a lo mejor pues de que ya tengo la cocina así un poco despejada, salgo a hablar con ellos y la verdad es que han comido con satisfacción, con gusto, les ha gustado, se sienten a gusto, la mayoría. Eso es importante. Y tampoco podemos innovar, meter más platos y eso, porque es que si metes otros tienes que quitar los que tienes. Y como son clientela fija, ya van específicamente, dicen, nosotros vamos a comer las mollejas. Y si le quitan las mollejas, los fastidias. Otros van por el pato, otros, cada uno lleva su cosa. O sea que no podemos renovar porque no podemos quitar lo que tenemos. Eso es importante. Catalina, Miguel, muchísimas gracias. Desde aquí es un pequeño homenaje a vosotros, también lo hacemos extensible a la hostelería en general, a vosotros en particular, por toda una vida dedicada precisamente a ello, por toda una vida entre fogones. Un abrazo y que os vaya muy, muy bien. Muchas gracias. Así que disfrutéis mucho también entre amigos. Quiero darle las gracias a muchos clientes que no los voy a volver a ver. O sea, que se han enterado y no han tenido tiempo de ir a comer, igual hasta llegar vendrían en verano, y a la televisión Zamora, a la 8. Gracias por tenernos siempre ahí presentes y contar con nosotros. Gracias a vosotros porque siempre que hemos ido por ahí nos habéis tratado muy bien. Así que hasta la próxima y ahora disfrutar muchísimo. Y cuando quieras, ya sabes, llamas y te hacemos algo. Ay, pues muchísimas gracias. Estamos siempre allí, vamos, menos cuando vayamos de vacaciones. Claro. Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Nosotros continuamos, vamos
a recordar y a poner en valor lo que nos han dejado nuestros antepasados. Vamos a ver nuestro acervo. Muy buenas, nos encontramos una semana más en Acervo, este espacio para la cultura tradicional, para elementos de la indumentaria, que a través de la Asociación Etnográfica Don Sancho llevamos más de 30 años reservando este patrimonio, estudiándolo, midiéndolo, confeccionándolo, un poco intentando estudiar para que este tipo de materiales, este tipo de elementos no se pierdan, y hoy vamos a dedicar este espacio a una de las prendas que no solamente se usaron en Zamora, sino que se usaron en toda España, que son determinados pañuelos de seda. Vemos aquí una gran variedad. Este tipo de pañuelos, como ustedes comprenderán, no se fabricaban, no se hacían en casa, son un tipo de manufacturas que llegaban fundamentalmente del Levante español, que eran los lugares donde había una producción ya industrial, después de la Revolución Industrial, que se confeccionaban, se hacían y se vendían, se comerciaban al resto de la península ibérica. Este tipo de pañuelos están muy extendidos por toda la provincia de Zamora. Se conservan muchos todavía en las arcas de nuestros pueblos, pese a que a veces la seda es un tejido, como ustedes saben, muy fino y que tiene una conservación muy complicada, depende de la humedad y de un montón de elementos. Vemos aquí diferentes colores, algunos siempre iban haciendo alguna especie de dibujo, ¿no? Y los vemos incluso en varios colores a la vez, tejidos en diferentes colores, como por ejemplo este. Algunos son antiguos, otros son reproducciones de pañuelos originales que nos hemos encontrado en la provincia de Zamora. Había unos de ellos, como estos, que eran los llamados de gros, que también había vestidos de las clases más pudientes de nuestra provincia. Y a veces cuando tenemos este tipo de pañuelos, el inconveniente es cómo se coloca. Pues vamos a ver un poco cómo se colocarían este tipo de mantones. A veces tenemos la idea que para vestirnos tiene que ir todo en conjunto, tiene que ir todo haciendo juego. Eso choca un poco con la estética que buscaban nuestros antepasados. No iban uniformados, no iban complementados como podemos hoy pensar a la hora de vestir, sino que la mayor parte de los trajes lo que buscaban precisamente es que hubiera un contraste de la parte inferior, la parte superior. Entonces, para poner a veces sobre este jubón, por ejemplo, de fondo azul, bueno, pues puede haber gente que diría, bueno, pues este que es de color turquesa le puede ir bien. Bueno, ellos les gustaban contrastes más fuertes en muchísimas ocasiones, entonces no tenemos por qué pensar en que fuera en el mismo tono. Vamos a colocar en esta ocasión este pañuelo, y lo primero, que hay muchas maneras de colocarlo, pero una de las maneras más habituales, digamos, es en pico. Este pañuelo se cogería en pico, buscando doblarlo bien, y en la parte superior se empieza a fruncir como una especie de tableado, como si fuera la papiroflexia esta que se hacía para hacer el abanico, ¿no? Pues algo parecido, hasta que se ajusta a la altura del talle. Esto viene a la mitad de los hombros para que cayera así. Y estas tablas iban ajustándose dependiendo el pecho. Esto ya se cogería por ahí. Y esto quedaría ahí ciñendo el pecho, y estos extremos bien
bueno, a veces sujetándolo de alguna manera con la prenda inferior o simplemente haciendo un nudo. Esto sería la manera más habitual de colocar estos pañuelos de seda. Como ven, a veces los conjuntos, luego una vez más, ponían otro pañuelo más pequeño, como este pañuelo de seda, que también va en 2 colores, y funciona de la misma manera, se colocaría en pico y a través de estos tableados se colocaría en la mitad para poner un pañuelo de talle, que es otro tipo de pañuelos que estaban sobre todo asociados a la cabeza, ¿no? para poderse cubrir la cabeza, porque recordemos que la cuestión de antiguamente de ir con el pelo suelto, pues bueno, no era nada habitual, ¿no? Era una de las maneras de colocar estos pañuelos de seda. Espero que hayan disfrutado y que hayan aprendido algo en el acervo de hoy. Muchísimas gracias, Toño, como cada jueves que nos traes esa colección tan espectacular que tienes y pones en valor esos conocimientos sobre lo que nos han legado. Hasta aquí 2 que sí, 1 que hoy de este jueves. Ya saben, le esperamos el próximo, aquí, en La 8 Zamora.